5 pasos para arreglar, componer y tocar en clave. Este es un material el cual complementa el aspecto práctico de mis libros de arreglo, composición e interpretación de música cubana. Paso número 1. Conocer el pulso rítmico de las congas y cómo éste, de acuerdo a la forma en que se concibe su escritura, determina en forma estética el tempo, el tipo de compás y el ciclo métrico de la clave, así como la concepción de los demás elementos rítmicos y métricos. La marcha simple de las congas se impone en forma explícita o implícita como pulso rítmico natural en toda la música popular bailable cubana. Ejemplo 1A. Es un compás de 4x4. Aquí se muestra la marcha simple de las congas, segundo pentagrama, y su pulso rítmico, primer pentagrama, cuando la escritura de ambos se concibe en corcheas. Ejemplo 1b. En un compás de 2x2, aquí se muestra la marcha simple de las congas, segundo pentagrama, y su pulso rítmico, primer pentagrama, cuando la escritura de ambos se concibe también en corcheas. Ejemplo 1c. En un compás de 4x4, aquí se muestra la marcha simple de las congas, segundo pentagrama, y su pulso rítmico, primer pentagrama, cuando ambos se conciben en semicorcheas. Nota: el formato en el cual se concibe la escritura de las congas y su pulso rítmico, más el tempo, determinan el tipo de compás que mejor funciona para marcar el arreglo. 1. En el formato de corcheas, en un tempo lento, el arreglo se marca generalmente a 4x4. En este mismo formato de escritura, en un tempo rápido se marca a 4x4 o a 2x2, y en un tempo más rápido a 2x2. Inciso 2. En el formato de escritura en semicorcheas, en cualquier tempo, lento, rápido o muy rápido, el arreglo se marca generalmente a 4x4. Independientemente del formato de escritura, corcheas o semicorcheas, o el tipo de compás, cada lado de la clave se forma y se mueve dentro de un ciclo de 8 pulsaciones del pulso rítmico de las congas. En el siguiente ejemplo, el cual está escrito en el formato de corcheas del pulso de las congas, en el tercer pentagrama aparece la marcha simple de las congas, en el segundo su pulso rítmico y en el primero la clave. Nota: para una mejor referencia, en los próximos ejemplos, cada pulsación de pulso rítmico se codifica en posición rítmica fuerte, corchea con la cabeza sombreada de negro, o débil, corchea con la cabeza con una X. Observe cómo en el ejemplo 2, debido al formato de corcheas del pulso de las congas, cada lado de la clave se ubica en un compás diferente. En el siguiente ejemplo, el cual está escrito a partir de la concepción del pulso de las congas en semicorcheas, en el tercer pentagrama aparece la marcha simple de las congas, en el segundo su pulso rítmico y en el primero la clave. Paso número 2. Conocer los movimientos pulsátiles de cada lado de la clave. El pulso de las congas es importante no solo porque sus pulsaciones determinan la exactitud de cada uno de los elementos rítmicos, métricos y orquestales de la música cubana, sino también porque dentro del mismo se forman los movimientos pulsátiles fuerte-débil y débil-fuerte, los cuales determinan la formación de los sonidos rítmicamente efectivos con la clave. A continuación aparece un diagrama
en una orientación 2-3 de la clave, donde se señalan los 4 movimientos de cada lado de la clave, es decir, 4 movimientos pulsátiles FD para el lado 2 y 4 movimientos pulsátiles DF para el lado 3. Observe cómo cada movimiento pulsátil es controlado directamente sobre su F por un tiempo del compás. Notas. 1. Para no hacer muy extenso este material, la escritura de los siguientes ejemplos solo aparece en el formato de corcheas, pero en cada uno se cumple exactamente los mismos principios en el formato de escritura en semicorcheas. 2. Las pulsaciones entre paréntesis F o D significa que sobre las mismas deben atacar los sonidos afines al lado de la clave en función. A continuación aparece un diagrama en una orientación 3-2 de la clave donde se señalan los 4 movimientos pulsátiles de cada lado de la clave, es decir, 4 movimientos pulsátiles DF para el lado 3 y 4 movimientos pulsátiles FD para el lado 2. Observe cómo cada movimiento pulsátil es controlado directamente sobre su F por un tiempo del compás. Paso número 3. Conocer cómo se forman los sonidos afines y sonidos no afines a cada lado de la clave. De forma natural, dentro de la música cubana, cada sonido rítmicamente efectivo con la clave de una frase, mambo, tumbao, coro y de la melodía principal se define y se relaciona con cada lado de la clave, asumiendo cualquiera de las siguientes categorías: sonido afín o sonido no afín. Todo sonido rítmicamente efectivo con la clave, para definirse como afín o no afín, debe tener en rigor una duración de 2 o más pulsaciones del pulso de las congas y atacar directamente sobre un movimiento pulsátil, fuerte débil o débil fuerte, del lado de la clave en función. Cuando funciona el lado 2 de la clave, cada sonido afín ataca sobre la F de un movimiento pulsátil fuerte débil, y cuando funciona el lado 3, ataca sobre la D de un movimiento pulsátil débil fuerte. En cada uno de los siguientes dos ejemplos A y B aparece una frase melódica para metales, la primera en 2-3 y la segunda en 3-2. Esta frase es dominada por sonidos afines a ambos lados de la clave y otros tipos de sonidos los cuales no son rítmicamente efectivos con la clave, debido a que sus longitudes no alcanzan las 2 pulsaciones del pulso de las congas. Observe cómo los sonidos afines al lado 2 atacan sobre las F de los movimientos FD de este último lado de la clave y los sonidos afines al lado 3 sobre las D de los movimientos pulsátiles DF de dicho lado. Nota: en cada ejemplo los sonidos afines o no afines se codifican sobre la melodía o tumbao, etc., así como sobre las pulsaciones sobre las cuales atacan dentro de sus respectivos movimientos pulsátiles. Cuando funciona el lado 2 de la clave, cada sonido no afín ataca sobre la D de un movimiento pulsátil FD, y cuando funciona el lado 3, ataca sobre la F de un movimiento pulsátil DF. En cada uno de los siguientes dos ejemplos aparece una frase melódica, la primera en 2-3 y la segunda en 3-2, para metales, donde funcionan sonidos no afines, combinados con sonidos afines y sonidos no rítmicamente efectivos, pero solo se codifican los sonidos no afines. Observe cómo los sonidos no afines al lado 2 atacan sobre la D de los movimientos FD de este último lado de la clave y los sonidos no afines al lado 3 sobre las F de los movimientos pulsátiles DF de dicho lado. Nota: sonidos como el Fa del cuarto tiempo del segundo compás, codificado como no afín al lado 3, es considerado, en otros términos, como sonido afín al lado 2 en el libro El arte de hacer música cubana.
Veamos a continuación un mambo en 3/2 de un arreglo timba funk para orquesta grande. Observe cómo sobre los movimientos pulsátiles ambos tipos de sonidos rítmicos aparecen codificados, es decir, sonidos afines A mayúscula en una línea inferior y sonidos no afines NA mayúscula en una línea superior. Paso número 4. Conocer las premisas las cuales nos permiten escribir y o tocar inequívocamente en base a cada orientación de la clave, es decir, en 2/3 o en 3/2. Cuando se trabaja directamente en un arreglo, una composición, un tumbao o un mambo, etc., es aconsejable reflejar dentro del sistema de pentagramas, tal y como se ha venido haciendo en estos estudios, la clave, el pulso rítmico de las congas y los movimientos pulsátiles de cada lado de la clave. Debe entenderse que esto es solo una referencia la cual nos asegura la escritura en clave y estilo, por lo que es válido, si así se desea, dejar de hacerlo apenas estos factores se dominan conscientemente de memoria. Para establecer inequívocamente cualquier orientación de la clave, los sonidos afines deben predominar sobre los sonidos no afines. Para ello, debemos asegurarnos que los primeros se ubiquen en movimientos pulsátiles más fuertes de cada lado de la clave y, de ser necesario, imponerse como mayoría numérica sobre los segundos. Dentro de cada lado de la clave, los movimientos pulsátiles más fuertes son, por orden de aparición, 1 y 3, y le siguen 2 y 4. De forma natural, los sonidos afines al lado 3 deben priorizarse sobre los del lado 2, debido a que son más fuertes y estilísticos. Nota: cuando se ensamblan dos o más instrumentos, sus sonidos rítmicamente efectivos con la clave sobreviven en una sola línea rítmica dentro de los movimientos pulsátiles de cada lado de la clave. En el siguiente ejemplo aparecen ensamblados un tumbao de piano y otro de bajo. Debido al estilo timba, entre ambos tumbaos se genera una gran cantidad de sonidos no afines, pero los sonidos afines están dispuestos de forma tal, según lo dicho anteriormente, que la orientación de la clave funciona sin dificultad en 2/3. Observe cómo, por medio de los tiempos del compás en función, dentro del lado 3 de la clave sobrevive una mayor cantidad de sonidos afines que sonidos no afines. Téngase en cuenta aquí que todo sonido afín al lado 3, el cual ataca sobre la pulsación D del primer movimiento pulsátil de F de dicho lado, resuelve y es controlado por el tiempo 1 del compás sobre el cual funciona el lado 3. Paso número 5. Tener previamente una idea o un plan de la cantidad de sonidos rítmicos efectivos a usarse por cada lado de la clave, ya sea en el arreglo o en la composición. En dicho plan, se puede considerar la cantidad aproximada de sonidos rítmicos efectivos por cada lado de la clave, teniendo en cuenta, además, que cada instrumento tiene sus propias características y sus propias funciones dentro de un arreglo. Veamos un plan para un tumbado de piano y otro de bajo, ensamblados, donde se tiene en cuenta, además de lo dicho, que cada uno de estos instrumentos con su propia personalidad forma parte de la base armónica y de la base rítmica. Piano, de 2 a 3 sonidos rítmicos efectivos por cada lado de la clave. Bajo, de 2 a 3 sonidos rítmicos efectivos por cada lado de la clave. Nota: generalmente, el tumbado de piano es movido y por dicha razón suele contener una fuerte presencia del mismo tipo de figuras rítmicas del pulso rítmico las congas y el doble de duración,
de estas últimas, por lo que solo en raras ocasiones este tumbado funciona con sonidos rítmicos efectivos con la clave más largos. En cuanto al bajo, es todo lo contrario, pues este instrumento es más estático que el piano y su tumbado suele ser dominado por sonidos rítmicos efectivos con la clave más largos que los del piano. Aquí, desde luego, algunos de estos sonidos pueden ser ligeramente precedidos por movimientos de figuras rítmicas de menor duración. Observe cómo en el siguiente ejemplo el piano se mueve rítmicamente más rápido que el bajo y cómo algunos sonidos rítmicos efectivos son anticipados por pequeños movimientos rítmicos más rápidos. A continuación aparecen los libros con los cuales usted puede ampliar sus conocimientos sobre arreglos y composición de música cubana y los portales donde se pueden adquirir en diferentes formatos, ebook y paperback. Estos libros son Los tres poderes rítmicos dentro de la música cubana, The Three Driving Powers in Cuban Music, Morfología del tumbado para piano, El arte de hacer música cubana, y los portales son amazon.com y barnesandnoble.com. Muchas gracias.